Buenos días, tardes o noches estimado público, espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traigo una historia de Boku no Hero por One Punch Man, nombrada Taco and the One, del usuario de Wattpad Gaudo48. Si quieren leer la historia estará en la descripción. Sin más que agregar, comencemos con la historia. Amor que dormía, tu oscuro recuerdo, tristeza batida, donde te puedo encontrar surge la noche, la luz que ilumina mi corazón, serás mi luz siempre. Capítulo 1. Mi mundo es raro, ¿y cómo no serlo? Podría empezar dándoles la típica introducción de mi planeta, sitio lleno de personas excepcionales con poderes sobrenaturales que uno solo creía posibles en los cómics, un mundo donde aproximadamente el 80% de las personas tienen los poderes denominados como quirks, coseis, dones, particularidades, etc. Lo más probable es que ya conozcan esa introducción. Además, si me enfocara solo en los superhumanos estaría contando la mitad de la historia. No solo debemos cuidarnos de los nuestros, constantemente mi mundo es también asolado por los Kaijin, seres abominables se hicieron presentes a la par que los dones, monstruos horribles salidos de tus peores pesadillas. Suena como un sitio terrible para habitar. Entonces, ¿quién es aquel que porta la voz de esta historia? Yo soy Izuku Midoriya, un chico de 14 años, alumno de tercer año de secundaria. Podría parecer que solo soy un chico ordinario en etapa de escuela. No. De hecho eso soy, pero tal vez más ordinario de lo usual. Formo parte como miembro no orgulloso del sector poblacional no poseedor de un quirk, el sector del mundo que nunca ha desarrollado ni desarrollará un don. No tener un don en un mundo donde casi todos lo tienen es muy extraño. Uno pensaría que la gente con dones es la anormal, pero aquí, en este mundo, es anormal aquel que es normal. Parecería que tengo mala suerte por ello, pero eso es solo el principio de mis problemas. Nuestra sociedad actual está llena de héroes, gente entrenada y especializada para proteger a las personas y detener a los Kaijin, ya sea por las razones que sea, dinero, fama, reconocimiento o un genuino interés por proteger a la gente. Es un sueño con el que todos fantasean al menos una vez en su vida. Sin embargo, yo no puedo hacerlo. Si bien la gente quirkless, sin don, puede convivir tranquilamente como miembros de la sociedad, el problema se encuentra cuando uno de ellos también quiere ser un héroe. Y ese es justo mi problema. Caminando por una solitaria y silenciosa calle se encontraba Izuku Midoriya, con la mirada fija en el suelo, y sin prestar atención a su alrededor, pues poco o nada le importaban muchas cosas en ese momento. Sus ojos se veían algo rojos e irritados, producto del llanto previo, y aún suspiraba tristemente. Aunque poco le importaran ahora las cosas, había un solo pensamiento en su cabeza. Izuku, pensamiento: ¿por qué soy diferente a todos? ¿Por qué tuve que ser normal? Y a la vez que se cuestionaba esa pregunta, los recuerdos de lo ocurrido volvían a su cabeza. Flashback. En la azotea de un pequeño edificio de departamentos dos figuras se mantenían estáticas, una de ellas era robusta, alta y musculosa, mientras que la otra era mucho más pequeña y de una constitución sumamente delgada. Ambas se mantuvieron estáticas hasta que una de estas rompió el silencio. Izuku, entonces. ¿Alguien puede ser un héroe aun si no tiene un don? En el rostro del peliverde se notaba una mirada de súplica así como algo de desesperación. La otra figura solo volteó a mirarlo de reojo, aún manteniendo aquella sonrisa tan característica de su persona, y le respondió de la manera más sincera de todas. Oh my, no, lo lamento joven. La angustia se acentuó más en la cara del peliverde, a la vez que bajaba tristemente su rostro. Oh my se dio la vuelta lentamente para volver a hablarle, esta vez con un tono más suave en su voz. All Might, al menos no como un héroe profesional, pero aún puedes ayudar a las personas de otra forma. Puedes ser un policía, un bombero o un médico. Puede que no sean carreras tan aclamadas como la de héroe profesional, pero de igual forma siguen siendo profesiones igual de respetables. Lamento tener que decírtelo joven, pero a veces no tenemos la vida que quisiéramos. Aún así, la misma continua, puede ser cruda y cruel, pero es todo lo que tenemos, y por muy duro que suene, uno debe aprender a aceptar su realidad. All Might bajó la cabeza un momento, como si intentara convencerse a sí mismo de sus propias palabras. All Might, no está mal soñar chico, pero es mejor reconocer nuestros límites. Me disculpo, joven. Tras decir esto, All Might se alejó de la azotea de un salto mientras tosía un poco, dejando a un triste Izuku Midoriya pensando en sus palabras, para que después de lo que pareció una eternidad, bajara de la azotea para emprender el regreso a su casa. Fin del flashback. De regreso con Izuku, caminando en la desolada calle, no había nadie más ahí aparte de él y un hombre cualquiera que caminaba a unos cuantos metros delante de él, cargando con 2 bolsas de mercado en cada mano.
Izuku ni siquiera notó la presencia del hombre, por lo que siguió sollozando en silencio. Izuku, pensamiento así que aceptar nuestras realidades. Supongo que desde el fondo ya lo sabía. Eso está bien, además, entre más rápido la acepte mejor será para. Vaya, aquí estabas mocoso verde. Aquella voz ya la había escuchado antes, y no era precisamente una buena señal, su piel se erizó desde la punta hasta la raíz, sudores fríos se deslizaron bajando por su cuello, no auguraba nada bueno. Eres sin dudas un chico problemático, sin embargo, aún necesito un escondite apropiado, ahora. Solo quédate quieto. Izuku, pensamiento, el Kaijin. No había una señal de alerta más clara, tan veloz como sus piernas le permitieron empezó a correr, huyendo de la clara amenaza, la adrenalina fluyó como un rayo, activando cada músculo en disposición de su huida. Izuku, pensamiento, que no Omar lo atrapó hace un rato. Al hacerse esa pregunta, él mismo cayó en la cuenta de la respuesta, recordando cómo se había aferrado a la pierna del superhéroe rubio, misma pierna en donde éste había guardado la botella con el mismo Kaijin apresado. Rememoró cómo él en su afán de no soltar al héroe, muy posiblemente había hecho caer la botella que le contenía, la culpa lo invadió por completo, había liberado al monstruo, y lo que le hacía peor, había vuelto tras de él. No podía imaginarse teniendo peor suerte, la ironía del asunto no le hizo ni una pizca de gracia. El Kaijin no se hizo esperar y se lanzó en ataque al joven estudiante. Volteó de reojo, presenciando como el Kaijin le perseguía, estaba a nada de alcanzarlo, desesperadamente lanzó su mochila a lo que parecía ser el rostro del monstruo, pero fue en vano, pues este ni siquiera se inmutó con su desesperado intento. Kaijin de lodo, ya eres mío. Se abalanzó sobre él como una ola asquerosa y maloliente, envolviéndolo con su viscoso cuerpo de lodo. Izuku, pensamiento, ¿qué haré? No puedo huir, no puedo pelear. Otra vez solo soy un inútil. Izuku, ayúdenme. Sus gritos se vieron interrumpidos, no quería escuchar más sus súplicas, por lo que cubrió su boca con el fango, ahogándolo lentamente, burlándose divertido al contemplar su desesperación. Era como música para sus inexistentes oídos de Kaijin. Kaijin de lodo, ja. Nadie vendrá a salvarte de nuevo, niño llorón. Ningún héroe vendrá a tu rescate, así que deja de resistirte y acepta tu final sin quejas. Izuku se estaba ahogando, el villano intentaba entrar por la boca de él, se hallaba mareado, las lágrimas salieron de sus ojos y la desesperación lo inundó. Kaijin de lodo, alégrate, serás mi huésped perfecto, en cuanto te asimile volveré para acabar con Omi. Fos. Repentinamente, Izuku sintió una corriente de viento, el lodo le abandonó, un brazo le tomó con fuerza, sintió como su cuerpo era extraído del Kaijin para luego ser depositado en el suelo, todo a una velocidad descomunal. Se frotó los ojos confundido, ya no estaba siendo ahogado por el monstruo. Su sorpresa se acrecentó al encontrar frente a él a un hombre vestido con un traje amarillo, capa blanca, al igual que botas y guantes rojos. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era su reluciente calva. Izuku, pensamiento, ¿qué pasó? Aparentemente, el Kaijin estaba tan confundido como el peliverde, pues podía jurar que ya había capturado a ese niño y este repentinamente había desaparecido. Volteó su mirada tras de sí, viendo como un hombre extrañamente vestido ahora tenía al niño detrás de él. Kaijin de lodo, ¿y tú quién se supone que eres? El sujeto frente a Izuku mantuvo una expresión neutra y respondió sin emoción. Solo un tipo que es un héroe por diversión. Un silencio incómodo se hizo presente, pues tanto víctima como Kaijin esperaban una explicación más. ¿Decente? Izuku, Izuku, pensamiento héroe por diversión. La risa empezó a escapar de la boca del Kaijin, quien no se contuvo y rió como maníaco en lo alto. Kaijin de lodo, ja, héroe por diversión, ¿qué tontería es esa? No se vio provocado por las burlas, en cambio, ladeó su cabeza como si se hallara confundido por la burla hacia su presentación. Es la única introducción que tengo. Viendo como el sujeto no parecía asustado o nervioso por encontrarse frente a él, el Kaijin volvió a sonreír. Kaijin de lodo, ¿quieres pelear conmigo? Muy bien, veamos cómo te ves mutilado, héroe por diversión. Izuku miraba expectante y asustado, ese sujeto quienquiera que fuera estaba en problemas, ese Kaijin era inmune a los ataques físicos, si ese sujeto se enfrentaba a él. Rememoró tratando de encontrar utilidad en su anterior encuentro, recordaba plenamente el cómo Omar neutralizaba al criminal con un solo golpe. Un golpe. Izuku, señor, los ataques físicos no lo dañan. El sujeto permaneció inmutable, mirando de reojo al niño y volviendo a centrar su atención en el Kaijin. Izuku, pensamiento, no piensa huir. Izuku estaba preocupado por aquel hombre que le había ayudado,
quería devolverle el favor pero, como podría él ser de utilidad, él era un inútil. Sin embargo, All-Might lo derrotó. Pero All Might era All Might y él generaba. Izuku, susurro viento. Tenía que decírselo, si hubiera aunque fuera una posibilidad. Izuku, las ondas. Las ondas de viento lo neutralizan. Permaneció firme, mientras que el Kaijin no se hizo esperar más, disponiéndose a atacar con su horrendo ser. El misterioso héroe retrajo su puño, preparándose para lanzar un golpe. Gracias por el dato, niño. Kaijin de lodo, muere ahora, supuesto héroe. Y no me llame señor. Los dos colisionaron, y una feroz presión de viento se generó. Villano de lodo, Kedemo. No pudo seguir hablando, pues la presión del aire era tan intensa que lo destruyó por completo. El sonido estremecedor de la corriente de viento le llegó a Izuku, cubrió sus oídos tan fuerte como pudo para no ensordecerse por el rugido del viento. Cuando finalmente cesó, se encontraba completamente desconcertado. ¿Qué había pasado? Fue entonces que el peliverde vio la posición del hombre frente a él, el sujeto solo. Izuku lo golpeó. Y efectivamente, el sujeto solo lo había golpeado. Solo un golpe otra vez, demonios. Millones de dudas surcaban su mente, pero el shock de la escena solo le permitió decir una sola frase. Izuku, increíble. El hombre aún sin prestar atención se dispuso a comprobar que el Kaijin efectivamente había muerto. Una vez que se aseguró de eso volvió a ver a Izuku. La capa blanca ondeaba ligeramente con el viento y la expresión neutra del sujeto no cambió en absoluto. Por un momento se sintió intimidado, pues era ciertamente imponente. Sin embargo, el sujeto solo recogió sus bolsas de mercado y se dio la vuelta sin decir nada más. Izuku, Espere. El calvo detuvo su andar y volteó a ver a Izuku. Sí. Aquel calvo lo miraba con una expresión totalmente en blanco, carente de ánimo, como si estuviera profundamente aburrido, al igual que su tono de voz, que se notaba sumamente apagado. No sabía por cuál de sus dudas empezar, más y más surgían con cada instante transcurrido, así que solo soltó la más sencilla. Izuku, ¿quién? ¿Quién es usted? Nuevamente, con aparente desgana, el sujeto respondió. Solo soy un tipo que es un héroe por diversión. Héroe por diversión, el sujeto ya había dicho eso al villano, pero aquello no respondía del todo sus dudas. Trató de formular las preguntas que quería expresar lo más coherente posible, pero ninguna lograba salir de su boca, realmente no tenía palabras. Oye, ¿estás bien? Alzó su rostro y sonrió ligeramente, sí, mejor. Era mejor no molestarlo más. Izuku, sí, gracias por salvarme, señor. MMMH. Izuku realizó una ligera reverencia en agradecimiento, el sujeto devolvió el gesto y se dio la vuelta para continuar con su andar. En ese momento al verlo darse la vuelta con la capa ondeando, la imagen de Omar apareció frente a él y la misma pregunta surgió en su mente. Izuku, señor. El mencionado volteó a ver al peliverde. Sí. Izuku, ¿puede alguien? Izuku no estaba seguro de por qué se lo decía a alguien que acababa de conocer, pero algo en él quería preguntarle. Izuku, ¿puede alguien sin un don ser un héroe? Aquella pregunta la dijo gritando instintivamente, mientras agachaba la cabeza con lágrimas en sus ojos esperando la respuesta que él mejor que nadie conocía. Era claro para sus adentros, no entendía ni siquiera por qué se lo preguntaba, pero no podía evitarlo, tan solo esperaba la fría respuesta que se avecinaba. Sí, no veo por qué no. Izuku. Se tomó un momento para procesarlo, había escuchado mal, cegaramente. Izuku, Disculpe, ¿puede repetir lo que dijo? El sujeto siguió tan sereno como lo había estado hasta entonces y volvió a repetir su respuesta. Sí, no veo por qué no. Esa definitivamente no era la respuesta que esperaba recibir, estaba por decirle algo más al héroe, pero este lo ignoró y de un salto anormalmente grande despegó hacia el cielo, alejándose del peliverde absorto en tales palabras. Tal vez volvió a escuchar mal o simplemente alucinó aquella respuesta, pero no, dentro de sí se aferró como nunca lo había hecho a aquella respuesta. Sí, no veo por qué no. Izuku, Encontrándose un tanto anonadado, se dio la vuelta y regresó a su casa, corriendo en esta ocasión. Residencia Midoriya. Al entrar por la puerta, su madre lo recibió preocupada, pues Izuku había llegado con la ropa rota y manchada. Inko Midoriya era la madre de nuestro protagonista, una mujer que se preocupaba por todo, especialmente por su hijo, pues Izuku al haber nacido Quirkis, sumado a su sueño de ser héroe habían hecho que la vida de Inko fuera bastante estresante, lo que se reflejaba en su apariencia. Sin embargo, siempre estaba ahí para ayudar a su hijo y mostrarle una sonrisa de apoyo.
Sin embargo, detrás de esa sonrisa se ocultaba una impotencia abrumadora, pues no había día que no se culpara por no haberle dado un don a su hijo. Izuku, ¿qué te pasó? Izuku intentó contestar de la manera más tranquila que pudo, pues no quería preocupar de más a su madre. Izuku, jeje, discúlpame si estoy muy sucio, no quería preocuparte tanto, un kaijin me atacó cuando regresaba y... ¿un kaijin? La mujer de pelo verde explotó en lágrimas, yendo a abrazar a su hijo, pues como madre se preocupaba bastante por la seguridad de su pequeño. Su corazón se ablandó al ver cómo su madre lloraba, verla llorar le hacía querer llorar, por lo que intentó tranquilizarla lo mejor que pudo. Izuku, ya, tranquila madre, estoy bien, solo algo sucio. Inko respiró más tranquila al saber que no estaba herido. Inko, me alegra que estés bien, los kaijin son muy peligrosos, me destrozaría que algo malo te pasara. O no llegaras a casa otra vez. Tras decir eso, Inko volvió a llorar nuevamente, viendo a su madre en llanto no pudo evitar también ponerse a llorar. Tras el drama, Izuku respondió a todo lo que su madre le decía, vagamente, pues su mente aún divagaba en especulaciones, cenó, se duchó, realizó sus deberes escolares y se recostó. Mientras miraba el techo y las paredes de su habitación, su cabeza daba vueltas y vueltas pensando. Izuku, pensamiento. ¿Cómo se supone que sea un héroe sin un don? A la mañana siguiente Izuku se despertó, se sentía como si todo lo sucedido ayer fuese un sueño bastante loco, pero él sabía que era verdad. Secundaria Orudera. Llegó a su escuela, se sentó en su lugar y se dispuso a pensar. El chico tenía la costumbre de pensar en voz alta, por lo que sus murmullos empezaron a ser notados por sus compañeros, quienes lo miraban extrañados del comportamiento del peliverde, a la par que algunos se burlaban de la vergonzosa situación. Izuku ni siquiera se percató de esto y siguió susurrando sus pensamientos, ya que su gran dilema era sobre aquel héroe calvo. Izuku, pensamiento probablemente su quirk era alguno de fuerza, ninguna persona común podría haber golpeado a ese monstruo con tanto poder, además me sacó de su interior en un segundo, quizás era algo relacionado con la velocidad. Sí, tal vez al golpearlo tan rápido el impulso de impacto generó toda esa fuerza, aunque luego están esas ondas de viento. Era casi como al Hedako. Una pequeña explosión azotó el pupitre de Izuku, sobresaltándolo por el acto. Sin embargo, estaba aún más preocupado por quien la había perpetrado. Izuku, Akachan. Kazuki Bakugo, o como Izuku insistía en llamarle, Kachan. Bakugo era el abusador número 1 de Izuku Midoriya desde que todos se enteraron que este no era poseedor de un don, en ese entonces aún eran amigos. Al contrario de Izuku, Bakugo contaba con un poderoso don, explosión, con el que podía generar explosiones a partir de su sudor, el cual era similar a la nitroglicerina. Bakugo fue siempre de carácter explosivo, y desde el momento en el que supo que Izuku era en un Quirklis le había hecho la vida imposible. Además del hecho de que aún sin don, Izuku quería convertirse en un héroe, lo que irritaba aún más a Bakugo, ya que a palabras del mismo Bakugo. Un inútil sin don no puede convertirse en un héroe, solo eres un Deku. Bakugo, ya cállate maldito Deku, llevas toda la clase murmurando y eso es molesto. Bakugo estaba furioso como siempre, y se lo hizo saber explotando su pupitre. Izuku, lo siento, perdón Kachan. Bakugo se alejó refunfuñando y soltando maldiciones, Izuku le miró impotente, no pudo hacer más que solo bajar la mirada. Parque Ciudad A. Izuku, Tras un largo pero monótono día las clases finalmente habían concluido, Izuku salió de la escuela y se dispuso a regresar a su casa, sin embargo, esta vez decidió parar en un pequeño parque, quería despejar su mente, por lo que procedió a recostarse en la hierba fresca a disfrutar del paisaje urbano de la tarde, los niños jugando, la gente pasando, las aves posándose en los árboles. Respiró el aire tranquilamente, decidido que se quería quedar en ese parque un rato más a relajarse después de tanto estrés. Recientemente en su clase habían comenzado las planeaciones, para que los estudiantes pudieran analizar y decidir qué querían estudiar, como es fácil suponer. La mayoría de estudiantes habían optado por estudiar la carrera de héroe profesional, lo que no sorprendía a Izuku en absoluto. Él mismo había optado por estudiar dicha carrera, pero no en cualquier escuela de héroes, él quería aplicar en la preparatoria UA, la mejor academia de héroes de Japón y una de las catalogadas como 5 mejores del mundo, escuela en donde había estudiado el mismísimo All Might. Izuku, All Might. Su cadena de pensamientos le llevaron nuevamente a un doloroso punto de su creciente angustia, había evitado pensar en All Might por un tiempo, pero no podía quitarse de la mente la conversación que habían tenido. Izuku no odiaba a All Might, pese a todo le seguía admirando igual que siempre, si bien le entristeció lo que dijo, él mismo sabía que había una dura verdad tras sus palabras, no estaba en la naturaleza de su ser el rencor,
por lo que no le serviría odiar a dicho superhéroe, simplemente no podía hacerlo. Entonces, debería desistir en su vano intento de ser un héroe. Sería mejor para él estudiar en alguna academia de policía, medicina o algo más. No era idiota, bien sabía que el examen de admisión a UA era sumamente exigente y pocos de los aspirantes en los exámenes lograban ingresar. Sería sin dudas complicado, tal vez imposible para alguien con sus características. Rascó angustiado su verde cabellera, quitó su mochila de encima, la abrió y rebuscó dentro de la misma. De la mochila, Izuku sacó su cuaderno de análisis de héroes. Este estaba maltratado, chamuscado, y sus páginas estaban en mal estado, todo eso gracias a Kazuki Bakugo. Izuku sonrió amargamente y se dispuso a leer cuando Izuku, Boom. El sonoro impacto de una estridente explosión le sacó de sus pensamientos al instante, se levantó alarmado, giró su vista en todas direcciones, intentando identificar el origen del estruendo. Este parecía provenir de un edificio, el cual repentinamente había explotado en pedazos. No, algo lo había aplastado. La gente empezó a correr envuelta en pánico, decidió mejor no quedarse ahí, pues podía ser peligroso, por lo que optó mejor por regresar a su casa, guardó su libro, se colocó su mochila y comenzó su retirada. Desde los edificios, la gente veía la zona de impacto, donde la explosión había ocurrido, notando cómo en el centro de esta se hallaba lo que parecía ser un hombre. No, eso no era un hombre, era civiles, un kaijin. Un kaijin semi-humano, de piel morada, antenas y orejas puntiagudas observaba a su alrededor desde el cráter en donde se hallaba. El kaijin dio un gran salto hasta situarse en las copas de los rascacielos, suspendido en el aire como si levitase. Observó el panorama, deleitándose ansioso por la destrucción que se avecinaba. La plaga conocería a su exterminador. 5 esferas de energía se formaron en torno suyo, para que después de un rugido de las esferas salieran disparadas contra los edificios circundantes, volándolos en pedazos. Cuartel de la Asociación de Héroes. En una sala de ambiente formal, una serie de monitores mandaron señales de alerta sin parar. Ejecutivo, se está acercando. Otro de los ejecutivos que miraba los monitores preguntó preocupado. Ejecutivo 2, diablos, ¿quién está disponible? Una ejecutiva miró el informe en el monitor y respondió a la pregunta del ejecutivo. Ejecutiva, nos confirman que Lightning Max y Smallman están en la escena. Otro de los ejecutivos se levantó de su asiento y ordenó a los empleados. Ejecutivo, quiero la evaluación del nivel de amenaza. Ciudad A. Lightning Max y Smallman yacían noqueados en el suelo, pues su oponente literalmente había barrido el suelo con ellos. Reportero, como pueden ver, hay explosiones detrás de mí. La ola de destrucción que dejó este kaijin es de escala sin precedentes. La Asociación de Héroes está analizando la amenaza para poder. AGHT. Repentinamente la transmisión se cortó. Desde el otro lado del televisor, un hombre calvo se levantó del suelo y suspiró. Creo que iré con Izuku. Respiraba agitadamente, cuanto menos podía respirar. Se había desmayado hace no mucho, abrió los ojos y la vista que encontró frente a él fue espantosa. Todo estaba hecho pedazos, intentó levantarse sin éxito, se percató espantado como tenía múltiples escombros encima suyo. De milagro no había muerto aplastado, pero todo su cuerpo le dolía como el infierno, no entendía nada. ¿Qué demonios había pasado? Fue entonces que Izuku pudo recordar un poco: explosiones, bolas de luz, un edificio. Todo estaba borroso en su cabeza. Trató con todas sus restantes fuerzas e intentó levantar los escombros, pero no obtuvo resultados. Estaba completamente atrapado, ahora solo podía pedir ayuda. Estaba por abrir la boca cuando escuchó pasos. Volteó la mirada al origen de los pasos y vio una niña caminando en medio de los escombros. La niña lloraba desconsoladamente y su expresión era de pura tristeza. Niña, papi, mami. La niña continuó llorando y llamando a sus padres. Se le formó un nudo en la garganta, su estómago se revolvió de angustia. Tenía que ayudar a esa niña llorando de cualquier manera. Trató de estirarse para escapar de su prisión, sin embargo, no podía moverse ni un centímetro. Pum, pum, pum. Más pasos se escucharon, esta vez pasos pesados. Izuku, enterrado entre los escombros, vio entonces algo aterrador. Izuku, pensamiento, ¿un kaijin? Y efectivamente, esa cosa ni de cerca parecía humano. El kaijin siguió caminando, aproximándose cada vez más a la niña. Todas sus alarmas gritaron en alerta. Esa niña corría un grave peligro y no estaba en cuenta de ello. Tenía que ir a ayudarla o iban a matarla, y pese a su empeño, no podía ni siquiera mover un músculo. Todo su cuerpo estaba atorado entre pesados escombros. Izuku, pensamiento, maldición, debo moverme. Pero ni siquiera eso puedo hacer, mierda. A solo 1 metro de la niña, el kaijin levantó su mano.
esta empezó a crecer en tamaño y hacerse más monstruosa. Izuku sabía lo iba a pasar, la impotencia y el miedo lo volvían a consumir. Izuku, pensamiento, mierda, 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 muévete Izuku, solo muévete, tienes que hacer algo, maldito inútil. El Kaijin entonces cerró su mano. Izuku, detente. Más solo apretó al aire, al abrir su monstruosa extremidad a la espera de encontrar una mancha sangrienta notó que la niña no estaba ahí, ni siquiera una mota de sangre, en cambio, unos cuantos metros delante, un hombre curiosamente vestido cargaba a la niña en brazos. Daxin Man, ¿eres rápido para ser un humano? ¿Quién eres tú? El sujeto sonrió de reojo y se dio la vuelta. Izuku, pensamiento, ese es. El hombre se paró, revelando un traje amarillo, capa blanca, botas y guantes rojos, a la vez que una particular calva y una cara inexpresiva. Alguien que es un héroe por diversión. Izuku, pensamiento, es él. Era inconfundible, esa vestimenta, esa cara, esa calva y ese tono de voz tan aburrido, no había dudas. El Kaijin bufó al oír eso. Daxin Man, bromeas, ¿qué historia tan estúpida es esa? La mía es muy superior, fui formado por la contaminación que cubre al planeta Tierra. Yo soy Daxin Man. El Kaijin se señaló a sí mismo con sus garras, su aparentemente normal tono de voz había cambiado, pues ahora era más grave y contundente, a la vez que le habían salido colmillos. Daxin Man, la Tierra, es un organismo viviente. Ustedes humanos no son más que bacterias causantes de enfermedades, alimentándose de su fuerza vital. A cada palabra que daba, Daxin Man se hacía cada vez más grande y aterrador, mutando como solo un Kaijin podía hacerlo. Izuku, quien aún no podía salir de los escombros, lo miraba aterrorizado, en cambio, Saitama lo miraba inmutable como siempre. Daxin Man, para deshacerse de la humanidad y la malvada civilización creada en su superficie. La Tierra y su infinita sabiduría me crearon, a mí. Daxin Man era ahora gigantesco, aterrador y monstruoso, pues su musculatura era abominable, a la vez que sus colmillos y múltiples garras. Izuku estaba por desmayarse del terrible miedo que sentía, cada poro exudaba terror, ese monstruo era abominable y peligroso, tenía que salir de ahí, llevarse a la niña y huir lo más lejos posible, pero el sujeto también estaba ahí. ¿Qué estaba pensando? ¿Acaso iba a enfrentarlo? No podía apartar su mirada de encima, era completamente insólito, este no parecía tener miedo y algo en él le decía que estaba seguro de que vencería, era un sentimiento extraño, pero ese hombre tampoco parecía normal, era algo indescriptible. Daxin Man, ¿dices que lo haces por diversión? ¿Diversión? ¿Cómo osas enfrentarte al apóstol de la Madre Tierra por una razón tan banal? ¿Pero qué se puede esperar, de un Uma? ¡Pam! De un momento a otro, el hombre había golpeado al Kaijin. Izuku lo destruyó de un golpe. La oscura bruma se disipó de la ciudad tan rápido como sus vísceras cayeron y mancharon el derruido suelo. Izuku no pudo ocultar su sorpresa, era ridículo, simplemente ridículo, ese hombre solo le había dado un golpe y lo destruyó con solo eso, lo que debió ser toda una hazaña para cualquier otro héroe, en aquel hombre se presentó más como ¿decepción? Miró su puño molesto y frunció el ceño. No de nuevo. Tan solo me tomó un golpe. Maldición. Izuku, pensamiento No podía entender nada, ese sujeto estaba, molesto por derrotarlo de un golpe, nada en dicha situación le parecía cobrar sentido. Pero si quería aclarar sus dudas primero debía salir de ahí. Nuevamente intentó moverse sin éxito, entonces miró al calvo y decidió llamar su atención para que lo ayudara. Izuku, auxilio. Al oír el llamado de auxilio, el hombre calvo se levantó y se dirigió donde se encontraba Izuku. Tomó los escombros y los apartó sin esfuerzo. Por fin, finalmente pudo respirar tranquilo una vez que sintió como el peso se le era quitaba de encima. Izuku, gracias. El hombre no respondió y tan solo se le quedó mirando inquisitivo. Oye niño. Izuku levantó la mirada, topándose con la de él. ¿Te conozco? Izuku, sí. De hecho sí. Yo. Mi nombre es Izuku Midoriya, usted salvó mi vida el día de ayer. ¿Así? Se rascó la cabeza tratando de recordar dicho acontecimiento, Izuku asintió. Bueno, de nada. El sujeto se dio la vuelta y comenzó a irse sin miramientos. Izuku, espere. El hombre frenó en seco y se dio la vuelta. Izuku, ¿quién es usted? No, por favor, dígame su nombre. Mi nombre es Saitama. Izuku, señor Saitama. Realizó una reverencia de 90 grados exactos, mientras que las lágrimas volvían a correr por sus ojos. Izuku, muchas gracias, le debo la vida. Saitama solo permaneció inmóvil.
Saitama, bueno, todo ya terminó, adiós. Izuku ya lo veía partir, cuando entonces vislumbró un recuerdo, algo verdaderamente importante. Sí, no veo por qué no. Izuku, espere por favor, aquella vez que me salvó, usted dijo. Usted dijo que sí podía ser un héroe sin un don. Saitama se rascó la barbilla pensativo. Saitama, ¿eso dije? Izuku asintió repetidamente. Izuku, verá, señor Saitama. Yo siempre he querido ser un héroe, uno que salve a las personas con una sonrisa, un héroe que inspire a otros, como un símbolo. Saitama solo escuchaba atentamente, sin interrumpir su narración. Izuku, sin embargo. No sé cómo ser un héroe sin un don, soy alguien patético, un llorón inútil al que todo lo malo siempre pasa, alguien que quiere ayudar pero que es demasiado débil como para ser de ayuda para otros, un deku. Izuku volvió a lagrimear, mientras que Saitama solo lo veía, hasta que decidió darle una respuesta. Saitama, entonces hazte fuerte. Interrumpió su reverencia solo para mirarle a la cara, esperaba algún atisbo de duda en aquellos ojos fríos. Pero lo que vio era algo distinto a lo esperado, ya no se hallaba ante esa expresión carente de sentir, el rostro situado al frente suyo era uno sin vacilación, como el de un héroe salido de un cómic. Saitama, entrena duro, no llores más, aguanta y entrena hasta que seas tan fuerte que puedas proteger a los demás, y no dejes que nadie nunca te llame inútil, empezando por ti mismo, Izuku Midoriya. Él no lo podía creer, ¿acaso este hombre de aspecto ridículo? Izuku, ¿Usted realmente cree en que pueda hacerlo? Saitama, sí, lo creo. No pudo sostener más su peso, falló todo intento por mantener su cuerpo en pie, no se resistió más al peso de su cuerpo, por lo que solo se desplomó al suelo llorando, tal vez de felicidad, o simplemente descargaba por fin toda su pena, las lágrimas de felicidad y pánico acumulados se liberaron en una cascada cómica de lágrimas. Saitama le miró consternado por un instante, suspiró ligeramente ante tal espectáculo, se agachó en cuclillas hasta quedar a su altura. Saitama, ya paso. Lo sintió como este hombre que recién conocía de ayer, Saitama, aquel que por primera vez en su vida no hizo burla o le miró con duda al expresar sus alocados sueños, quien le había salvado la vida ya 2 veces se encontraba dando pequeñas palmaditas de consuelo en su espalda, podía ser un poco extraño, pero le conmovió. Izuku, Gracias, señor Saitama. Saitama, no te preocupes. Izuku siguió derramando lágrimas ante la cara de póker de Saitama, quien seguía dándole palmaditas de consuelo. Una vez que se hubo tranquilizado, secó sus lágrimas y miró a su salvador con decisión. Izuku, señor Saitama. Saitama, sí. No pudo evitar trabarse en sus propias palabras, lo que iba a pedirle a este hombre era. No, debía hacerlo ahora o nunca, se recompuso lo mejor que pudo, aclaró su garganta tratando de disipar las dudas y volvió a hablar. Izuku, señor Saitama, quisiera ser su discípulo. Saitama, claro. Se incorporó del suelo, sacudió el polvo de su traje y se dispuso a retirarse, estaba por darse la vuelta, cuando en eso cayó en la cuenta de lo que había dicho. Saitama, espera,